Hola a todos y bienvenidos al canal Meteo Windy, domingo 25 de junio. Quiero aprovechar este vídeo y sobre todo la situación que ahora mismo hay en la cuenca atlántica para enseñaros un vídeo un poco didáctico, un poco tutorial, que vosotros entendáis por qué se hacen estos pronósticos por parte del Centro Nacional de Huracanes con relación a las intensidades de los ciclones tropicales y que entendamos el por qué ellos o suben o bajan esa intensidad de los ciclones tropicales según las condiciones que hay atmosféricas y también, por supuesto, en el mar. Entonces veréis que es un vídeo muy interesante, va a ser muy sencillo porque vais a ver cómo vamos a utilizar solamente una página que nos va a ayudar a ver todos los parámetros más importantes. Por supuesto, hay muchos más parámetros que el Centro Nacional de Huracanes y los meteorólogos profesionales utilizan para valorar la intensidad que puede conseguir un ciclón tropical, pero os vamos a enseñar los más fundamentales que vosotros de una manera muy sencilla los podéis tener en cuenta y vosotros podéis incluso entender qué pronóstico se espera para un ciclón tropical con el paso de los días. Por supuesto, muchos de vosotros me decís, no, Pablo, pero yo prefiero que tú seas el que nos digas lo que va a pasar y ya está, yo no me tengo que preocupar de nada. De acuerdo, yo lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, otros de vosotros sé que queréis aprender meteorología, queréis entender mucho mejor cómo funciona esta ciencia y por lo tanto quiero enseñaros también estas herramientas. Mirad, ahora mismo vamos a aprovecharnos de la tormenta tropical Cindy para hacer este pronóstico. Fijaros que el Centro Nacional de Huracanes nos dice que Cindy ahora mismo es una tormenta tropical, pero que nos dice que para el lunes se va a convertir en depresión tropical. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el Centro Nacional de Huracanes nos hace este pronóstico? Ya os digo que yo solamente voy a utilizar los rasgos más, podríamos decir, o los factores más importantes. Hay muchos más que, por supuesto, ellos consideran, aparte de los modelos meteorológicos, pero vamos a hablar de las características que hay tanto en el océano como en las alturas, en este caso a niveles altos de la atmósfera. Mirad, en primer lugar, si yo voy a Windy, ahora mismo Windy me dice que ahora mismo tiene vientos, Cindy me dice que tiene vientos de 80 km por hora, que para mañana va a tener vientos de 65 km por hora y que luego ya por la noche los vientos van a ser más bajos. Es decir, que poco a poco Cindy se va a ir disolviendo, igual que ha pasado con la tormenta tropical Brett, que como habéis visto prácticamente pues ya se ha disipado debido a las condiciones que había en el Caribe. Bueno, pues vamos a entender todo esto. Fijaros que, por ejemplo, si yo ahora voy a esta página, recordad esta página, es muy interesante y muy importante. La página Themes, aquí lo veis, la página de aquí arriba, Themes. Simplemente vosotros lo único que tenéis que señalar es cuál es el ciclón tropical que os interesa investigar. Bueno, vamos a Cindy y ya estamos aquí en la página, en este caso, que nos interesa conocer todos los factores que hay alrededor de esta tormenta tropical para poder conocer muy bien el desarrollo. Aquí veis que más o menos tenemos el mismo cono que nos ha hecho el Centro Nacional de Huracanes, vemos dónde está situado ahora mismo Cindy, está situado ahora mismo a 20 grados latitud norte, y como veis, bueno, pues queremos ver un poquito por qué el Centro Nacional de Huracanes nos dice que Cindy no va a intensificarse más en los próximos días. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las condiciones que hay ahora mismo en esta zona del Atlántico. Mirad, en primer lugar, ¿cuál es uno de los primeros factores que son necesarios para que se forme un ciclón tropical? Pues que la temperatura del océano esté a por lo menos 26 grados y medio. Bueno, vamos a ver cuáles son las temperaturas que ahora mismo está el agua del mar, del océano, en el caso de Cindy. Pues mirad, le doy aquí a SST y ya me dice que ahora mismo Cindy está pasando por una zona donde la temperatura es este color marrón. Ahí lo tenéis, 28 grados. Es decir, ahora mismo la temperatura en la superficie del mar es de 28 grados. Es decir, todo favorable para que Cindy pudiera seguir desarrollándose como ciclón tropical. Como veis, en las próximas jornadas, para mañana, va a mantenerse en aguas muy cálidas de 28 grados, que es favorable para el desarrollo de un ciclón tropical. Pero claro, esto no es suficiente para poder saber si realmente un ciclón tropical se va a intensificar o por el contrario va a dejar de intensificarse. Hay otros parámetros que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿y cuál es la temperatura del océano a 50 metros de profundidad donde está ahora mismo Cindy? Para eso vamos aquí, ¿veis? OHC, que nos dice cuál es la energía acumulada calorífica a 50 metros de profundidad o a diferentes profundidades en el océano. Fijaros, a partir de 50 metros de profundidad, recordad, a partir del 50, de esta marca que veis aquí, los ciclones tropicales se pueden intensificar. ¿Por qué? Pues porque si a 50 metros, que es lo que nos indica esto, si a 50 metros de profundidad el agua está a 26 grados de temperatura,
quiere decir que hay energía suficiente en el mar, y sobre todo no solamente en la superficie, sino a 50 metros de profundidad, que todavía puede aprovecharla el ciclón tropical para poder intensificarse. Fijaros que ahora mismo donde está Cindy, a 50 metros, a 50 metros de profundidad, no está el agua a 26 grados, está un poquito más fría. Toda esta zona, a partir de aquí, como veis aquí, hacia este lado, sí que el agua está a 50 metros de profundidad a 26 grados. Sin embargo, por esta otra área, donde nos indica ahora mismo aquí que está pasando Cindy, el agua está un poquito más fría a 26 metros, a 50 metros de profundidad, no está a 26 grados, estará a lo mejor a 25 probablemente. ¿Esto qué me indica a mí? Bueno, pues esto me está indicando a mí que como ahora mismo aquí el agua, la energía calorífica que hay en esta parte del océano no llega a los 50, por lo tanto no va a aprovechar, no quiere decir que vaya a disminuir la intensidad por eso, simplemente que no va a aprovechar este factor para intensificarse más. Es decir, aquí esto no va a sumar, podríamos decir, para que realmente Cindy pueda desarrollarse más. No quiere decir que vaya a restar, pero que tampoco va a sumar para su desarrollo posterior. Si fuese más de 50, es decir, si Cindy ahora mismo estuviese por esta zona, sí que tendría condiciones favorables para intensificarse más, porque el agua del mar a 50 metros estaría a 26 grados de temperatura. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a otro factor que tenéis que tener en cuenta. Sería el vapor de agua. Ahora vamos a ver cuánto vapor de agua hay en la superficie, perdón, no en la superficie, sino en los niveles medios de la atmósfera. Bueno, evidentemente donde está Cindy ahora mismo, como estáis viendo aquí en toda esta zona, evidentemente el vapor de agua es de prácticamente un 100%, y esto es lógico que sea así. ¿Por qué? Pues porque se está formando un ciclón tropical. Claro, lo que nos interesa no es dónde está Cindy ahora, sino lo que nos interesa es por dónde va a pasar Cindy para poder seguir alimentándose de vapor de agua en los niveles medios de la atmósfera para poder seguir desarrollándose. Fijaros que Cindy va a pasar por esta zona, aquí lo veis por dónde va a pasar. Claro, y fijaros que en esta área, mirad que en esta área el color es verde, marrón, verde, es decir, estaríamos hablando de esta zona, mirad, esta zona, es decir, de un 40 a un 50% de humedad. Todo lo que sea más de 50-60% de humedad sería favorable para el desarrollo de las tormentas o de los ciclones tropicales. Pero si ya estamos por debajo de ese 50%, porque veis que aquí hay una zona verde, pues eso nos indica claramente que es que probablemente Cindy se va a encontrar con aire más seco y que por lo tanto eso no le va a favorecer tampoco para su desarrollo. Bueno, pues si ahora vamos a la capa de aire seco, fijaros, aquí tenemos la capa de aire seco, quitamos esta capa de arriba, ponemos la que hemos puesto antes, ponemos el aire seco y aquí está. Aquí tenéis como Cindy, he pulsado la capa de aire seco, me indica que va a pasar, fijaros que ahora no tiene aire seco, ahora tiene aire húmedo, que es favorable para su desarrollo. Pero fijaros que para mañana Cindy va a pasar por una zona que hay aire más seco, aquí lo veis, estas manchas marrones, rojas, amarillas, que nos indican claramente que por lo tanto no le va a favorecer para el desarrollo de un ciclón tropical. O sea que estamos viendo que hasta ahora lo que le suma es la temperatura del mar en superficie, pero ni la temperatura a niveles más profundos del océano, ni el aire seco tampoco le favorece para que pueda progresar como un ciclón que se intensifique más. Ya hemos visto, por lo tanto, otro factor. Vamos a ver otro. Vamos a ver ahora el factor tal vez más importante de todos, y es este, el de cuáles los vientos cortantes, con qué velocidad están los vientos en las capas medias y altas de la atmósfera. Y fijaros que me dice que ahora mismo Cindy está entre una zona entre 30 y 40 nudos de velocidad de los vientos en las capas altas de la atmósfera. Es decir, ya sabéis que todo lo que sea rojo es desfavorable. Todo lo que sea verde sería favorable para su desarrollo y si es amarillo sería neutral. Es decir, Cindy ahora mismo está en una zona donde los vientos en las capas altas de la atmósfera están siendo de unos 38 nudos y que por lo tanto no son favorables para el desarrollo adicional de este tormenta tropical. Fijaros que esto lo podéis ver también aquí. Mira, yo pongo aquí vientos cortantes, doy a esta capa y me está diciendo
que el pronóstico para las próximas 24 horas es es decir, desfavorable. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo está a 34,8 los vientos de nudos en las capas medias y altas de la atmósfera. Luego, por lo tanto, todo lo que sea por encima de 20 nudos ya no sería favorable. Luego aquí ya tenemos una de las claves principales por las cuales sabemos claramente que Cindy no va a intensificarse en los próximos días. Lo único favorable que tiene es la temperatura del mar. Lo demás no colabora, no participa, podríamos decir, o no suma en el desarrollo de Cindy. Es por eso que, fijaros ahora, si quisiéramos hacer un resumen de todo esto que yo os he dicho, hemos visto factores muy básicos, pero son muy importantes para poder entender claramente cómo un ciclón tropical si se puede intensificar o no se puede intensificar, teniendo en cuenta la trayectoria por donde va a ir, claro. Fijaros ahora, si yo hago esto, le doy aquí a AIRI, lo que me está indicando es qué probabilidades hay de que este ciclón tropical se intensifique en las próximas jornadas. Pues fijaros, me voy yo aquí y me va a hacer un resumen de todo lo que yo os he dicho. Me dice que hoy Cindy está situada en esta zona, lo voy a marcar aquí, Cindy está situada en esta zona, ¿y qué me está diciendo? Me dice que el color es azul. Me voy aquí al color azul, ¿y qué me indica? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las probabilidades de que haya una intensificación rápida de Cindy para las próximas 24 horas? Pues de 0 o un 5%, es lo que me está diciendo. Entre 0 y un 5% de probabilidades de que Cindy pueda intensificarse. Por eso yo sé claramente que Cindy, igual que el Centro Nacional de Huracanes, igual que muchos meteorólogos profesionales, yo evidentemente no lo soy, pero yo sé, teniendo en cuenta todo esto que yo os he enseñado, que Cindy probablemente con mucha exactitud, podríamos decir, casi ya sabemos que no se va a intensificar más de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero claro, si queremos todavía simplificar mucho más todas estas cosas que yo hoy os quería enseñar, bueno, pues no hace falta ni que os compliquéis la vida tanto. Os vais a Windy, ponéis el modelo europeo y lo ponéis a 3 días, fijaros que si yo os quito esto, ¿qué me está indicando el modelo europeo? El modelo europeo me está indicando que Cindy podría estar en uno de los momentos, o ha estado en los momentos de mayor intensificación en el día de ayer, cuando estuvo en esta zona. Me indica que va a seguir un movimiento hacia esta dirección, hacia arriba, y me está indicando claramente que a medida que vaya hacia arriba, hacia el norte, los vientos cada vez van a ser menos intensos, porque aquí si los vientos eran de 100 km por hora, aquí pueden llegar a 95, a lo mejor el lunes ya llegan a los 69. Bueno, y si después, es decir, ¿y qué va a pasar dentro de 5 días? Pues yo si le pongo dentro de 5 días me dice que mirad, que a lo mejor puede que se pueda intensificar para el martes o el miércoles, pero desde luego para el lunes no vemos nada favorable de que haya una intensificación. Aquí va a haber un intervalo, me está diciendo que aquí hay un intervalo en el que no va a pasar por zonas favorables, y ya hemos visto por qué. Aire seco, temperatura del mar que no llega a 26 grados a 50 metros de profundidad. Hemos visto también que la humedad relativa o el vapor de agua que hay no va a ser de más de un 50-60% y que por lo tanto a lo mejor no se va a intensificar más, sino que al contrario, va a ir a peor. ¿Puede a lo mejor luego después intensificarse un poquito más? Bueno, pues ya iremos viendo cuáles son las condiciones para los próximos días en las zonas de las latitudes más al norte en el Océano Atlántico y podríamos valorarlo. Pero habéis visto, en este vídeo he querido enseñaros cómo se puede hacer simplemente con esta página que os he dicho que podéis utilizar. Lo único que tenéis que hacer es dar, en este caso, a la tormenta que vosotros queráis seguir y fijaros en estos parámetros. Recordad, temperatura del mar, temperatura a 50 metros de profundidad, vapor de agua que hay en las capas medias y altas, si hay aire seco o no hay aire seco, y segundo, vientos cortantes, que los podéis identificar no solamente en esta zona, sino que los podéis identificar también, como os he dicho anteriormente, en esta otra página que os he dicho. Y luego, por último, podéis ir aquí para ver en las probabilidades de intensificación rápida que nos dan los modelos y así podemos asegurarnos de si se va a intensificar o no se va a intensificar. Bueno, pues espero que esto haya sido como un tutorial. Hemos utilizado a Cindy para que nos enseñe más o menos qué es lo que podemos esperar
y por supuesto recordar que todo dependerá de la trayectoria, es decir, por qué zonas va a pasar. Así es donde podremos nosotros valorar cuáles son los niveles meteorológicos que hay de clima en esa zona por donde va a pasar, para nosotros saber si se va a intensificar o no se va a intensificar. Por supuesto, esto nos lo hacen los modelos gratuitamente, y los modelos pues se basan en todos estos factores, como el modelo europeo, el modelo GFS, pero bueno, yo quería enseñaros cómo también los meteorólogos profesionales, el Centro Nacional de Huracanes y otros utilizan estos valores para que podamos nosotros también interpretar lo que va a pasar con un ciclón tropical.